A lo largo de los últimos 100 años, las grandes ciudades del mundo han visto cómo el horizonte cambiaba drásticamente, con la construcción de gigantescos rascacielos que se alzan hacia el cielo. Ciudades como Nueva York, Dubái, Hong Kong o Shanghái han sido pioneras en este fenómeno de construcción vertical. Sin embargo, en Europa, a pesar de su riqueza cultural, histórica y económica, la mayoría de las ciudades siguen presentando un perfil bajo en términos de edificios altos. ¿Por qué Europa no tiene tantos rascacielos en comparación con otras partes del mundo? En este vídeo, vamos a profundizar en las razones detrás de este fenómeno, explorando factores históricos, culturales, económicos, e incluso políticos que explican la ausencia de grandes rascacielos en el continente europeo. La historia y la protección del patrimonio. Uno de los factores más influyentes para la ausencia de rascacielos en Europa es la vasta y rica herencia arquitectónica de sus ciudades. Europa es un continente cargado de historia. En ciudades como Roma, París, Londres, Madrid, y muchas otras, los edificios tienen siglos de antigüedad y son emblemas de la historia cultural y arquitectónica global. Estos no son solo espacios de vivienda o trabajo, sino también monumentos que reflejan el paso del tiempo, las distintas culturas que han ocupado Europa y las diversas fases artísticas que han definido al continente. Por esta razón, muchos países europeos tienen leyes muy estrictas en cuanto a la preservación de su patrimonio arquitectónico. En París, por ejemplo, las autoridades impusieron regulaciones que limitan la altura de los edificios en el centro histórico para evitar que las modernas construcciones de gran altura interfieran con el diseño armonioso de la ciudad, su famoso horizonte y sus monumentos, como la Torre Eiffel. Esta idea de mantener una conexión visual con el pasado y de preservar el estilo urbano es muy fuerte en muchas capitales europeas. En ciudades como Londres y Viena, la historia juega un papel similar. La planificación urbana está profundamente influenciada por la necesidad de conservar barrios enteros de importancia histórica. En Londres, las leyes de conservación de monumentos han hecho que las nuevas construcciones deban ser muy respetuosas con el entorno en el que se erigen. Las fachadas de los edificios, incluso las más recientes, deben cumplir con una serie de normas que preservan el aspecto tradicional de la ciudad. El deseo de proteger el patrimonio no solo responde a una cuestión estética, sino también a un valor profundo que atribuyen los europeos a su historia. Esto ha resultado en una menor tolerancia hacia el desarrollo vertical, pues se teme que los rascacielos puedan alterar el carácter histórico de los barrios más emblemáticos. La densidad urbana y la expansión horizontal. Una diferencia clave entre Europa y otras partes del mundo es el modelo de crecimiento urbano. Mientras que en muchas ciudades de América del Norte, Asia y el Medio Oriente, la expansión de las grandes metrópolis se ha dado principalmente en altura, muchas ciudades europeas han crecido más horizontalmente. Este fenómeno tiene mucho que ver con la forma en que se estructuraron las ciudades en épocas pasadas y con la necesidad de preservar el espacio vital en zonas densamente pobladas. Las ciudades europeas, como Ámsterdam, Madrid o Berlín, fueron construidas mucho antes de que el concepto de rascacielos fuera siquiera concebido. Por lo tanto, su diseño original no contemplaba la construcción vertical. Las áreas centrales de estas ciudades están marcadas por edificios de poca altura y de múltiples plantas, pero no de rascacielos. Además, en muchas ciudades europeas se ha dado un desarrollo de áreas periféricas, lo que ha permitido que la población se distribuya más ampliamente. El uso del transporte público, altamente eficiente en muchas de estas ciudades, ha hecho posible que los habitantes no necesiten concentrarse solo en los centros urbanos. El espacio se utiliza de manera más equitativa, construyendo viviendas de baja o mediana altura en las afueras de las grandes ciudades y manteniendo el centro histórico libre de grandes construcciones. Es importante destacar que, a pesar de la alta densidad de población en algunas ciudades europeas, las infraestructuras que permiten que las ciudades funcionen eficientemente no dependen necesariamente de los rascacielos. El sistema de transporte, por ejemplo, juega un rol crucial en permitir que las personas se desplacen con facilidad entre zonas urbanas y suburbanas sin necesidad de concentrarse en grandes torres. Factores culturales y estéticos. La cultura y el sentido estético tienen un peso considerable en la forma en que se concibe la arquitectura en Europa. En muchas ciudades europeas,
la arquitectura moderna, y especialmente los rascacielos, son vistos como símbolos de la industrialización y la despersonalización de las ciudades. Para muchos europeos, la modernidad a veces se asocia con la destrucción de lo tradicional, y los rascacielos pueden ser percibidos como invasores que afectan la calidad visual y la atmósfera de las ciudades. Las ciudades europeas valoran enormemente la armonía entre la arquitectura moderna y la histórica. Por ejemplo, en ciudades como Florencia o Praga, existe una resistencia a permitir que las nuevas construcciones alteren la identidad visual de la ciudad. En estos lugares, los edificios altos pueden verse como elementos disruptivos que interrumpen la perspectiva de la ciudad y su paisaje. Por otro lado, el estilo arquitectónico de las ciudades europeas es muy diverso, pero siempre con un énfasis en la escala humana y la relación entre el ser humano y el espacio. En ciudades como París, la tendencia es mantener una escala arquitectónica que favorezca la caminabilidad, la interacción social y la integración de la arquitectura en el entorno natural y urbano. Los rascacielos, por su altura y su impacto visual, tienden a ser vistos como elementos que alteran esa conexión. La economía y la rentabilidad de los rascacielos. Si bien los rascacielos pueden ser una buena fuente de ingresos debido a la densidad de personas y empresas que pueden albergar, la rentabilidad de estas construcciones no siempre es la misma en Europa que en otras partes del mundo. En muchos países europeos, el precio del terreno en los centros urbanos ya es tan elevado que construir un rascacielos no siempre resulta más rentable que otros tipos de edificios de mediana altura. El coste de la construcción de rascacielos es considerablemente más alto que el de edificios de menor altura. Los desarrolladores en Europa, por lo general, prefieren proyectos que aseguren una rentabilidad a corto y medio plazo. Construir en altura puede ser un reto económico, ya que, además de los costes de construcción, se deben tener en cuenta los gastos de mantenimiento, la eficiencia energética y la necesidad de adaptarse a regulaciones urbanísticas muy estrictas. En contraste, en lugares como Nueva York o Hong Kong, donde el valor del terreno en el centro de la ciudad es tan alto que se vuelve imposible aprovechar el espacio de manera eficiente sin construir en altura, los rascacielos son una necesidad económica. En estas ciudades, la construcción vertical se convierte en una forma de maximizar el uso del terreno y de generar ingresos a través de arrendamientos. Regulaciones de zonificación y la resistencia a los rascacielos. Las estrictas regulaciones de zonificación también explican por qué los rascacielos no son comunes en muchas ciudades europeas. Las normativas de uso del suelo, que están diseñadas para gestionar el crecimiento urbano y proteger el bienestar de los residentes, en muchas ocasiones limitan la construcción de edificios de gran altura. Estas regulaciones no solo buscan preservar el paisaje y la estética de las ciudades, sino también controlar la densidad de población y evitar la sobrecarga de infraestructura, como el sistema de transporte y los servicios públicos. Las ciudades europeas tienen un enfoque más equilibrado hacia el urbanismo, en el que se prioriza la calidad de vida de los residentes. Los rascacielos, aunque son una solución en términos de espacio y eficiencia, a menudo generan resistencia en la comunidad debido a sus efectos secundarios. La construcción de un rascacielos puede aumentar la congestión del tráfico, sobrecargar el sistema de alcantarillado o afectar el acceso a la luz natural en edificios cercanos. La resistencia pública es otro factor crucial. En muchos lugares, las autoridades locales se enfrentan a protestas de los ciudadanos que temen que la construcción de rascacielos afecte negativamente la vida cotidiana. Esto ha llevado a que muchos proyectos de gran altura sean cancelados o modificados sustancialmente para adaptarse a las expectativas de la comunidad. El futuro de los rascacielos en Europa. A pesar de las barreras históricas, culturales, económicas y normativas que han limitado la construcción de rascacielos en muchas ciudades europeas, el panorama está cambiando. En los últimos años, algunas metrópolis del continente han comenzado a adaptarse a las nuevas necesidades de urbanización moderna y a la creciente presión por el uso eficiente del espacio en zonas urbanas densamente pobladas. Aunque Europa no tiene la misma cantidad de rascacielos que ciudades como Nueva York, Shanghái o Dubái, el futuro de las grandes construcciones verticales en el continente está tomando forma de maneras innovadoras y responsables.